todo comienza con nuestra protagonista descendiendo por unas escaleras. En ese momento, vemos a una pareja haciendo el amor. Ya en la puerta de su casa, al entrar, ella piensa, no recuerdo si es de una película o de una telenovela, pero hay una cita que dice que, cuando presencias a tu pareja teniendo sexo con alguien más, ya no hay vuelta atrás. En ese momento despierta, y la vemos sentada en un rincón mientras murmura para sí misma que otra vez tuvo el mismo sueño, aquel en el que su esposo se acuesta con otra mujer. Entonces mira su celular y piensa que no sabe cuándo se quedó dormida, que su receso ya está por terminar y que será mejor que regrese al trabajo. En ese instante su jefe se acerca y la llama por su nombre, diciendo que ahí estaba. Jaesu le responde con respeto, preguntando si la buscaba. Su jefe asiente y le pide hablar por un momento. Unos instantes después, él le entrega un sobre y le recuerda que ella le había pedido un adelanto del pago de ese mes. Le dice que ahí hay 1.500.000 wons, aproximadamente $1.500, y le explica que no pudo transferirlo directamente a su cuenta, así que tuvo que reunir el dinero en efectivo. También añade que, considerando lo mucho que ella se esfuerza en el local, era lo mínimo que podía hacer por ella, pues prácticamente ya es parte de la familia. Jaesu hace una reverencia llena de gratitud y le agradece profundamente. Mientras guarda el dinero, su jefe le pregunta si todavía está pagando esa deuda, aquella cosa de la que ya habían hablado. Ella responde con resignación que sí, que por desgracia las tasas de interés están por las nubes. Él entonces le pregunta por su esposo, recordando que había conseguido un nuevo empleo. Jaesu explica que como aún está en periodo de prueba, su sueldo es bastante bajo, pero que no hay nada de lo que preocuparse, ya que ambos están dando todo de sí para mejorar su situación. El jefe, con un tono entre serio y comprensivo, comenta que menos mal, y que más le vale a su esposo estar esforzándose tanto como su esposa. Finalmente concluye que es momento de volver al trabajo, porque ya casi es hora de cerrar. Y así transcurre todo. En un momento alguien llama desde la cocina pidiendo 2 porciones más de panza de cerdo, y Jaesu contesta que enseguida, al llevar los platos le dice aquí tienen, buen provecho. La pareja que recibió la carne conversa animada, la chica le dice a su novio que, pese a que ha estado asando la carne todo ese rato, no ha comido nada. Él la tranquiliza diciendo que ha picoteado uno que otro pedazo y que con solo verla comer se siente feliz. Ella responde que no le queda otra que alimentarlo y le pide que abra la boca. Jaesu observa todo y reflexiona que las parejas enamoradas irradian una belleza difícil de ignorar, ya sea un romance épico o un cliché. El simple acto de amarse las hace resplandecer como estrellas. Supone que esa belleza viene de la juventud, al ser jóvenes aún conservan la valentía necesaria para entregarse perdidamente al otro. Entonces se pregunta qué le queda a ella, siente que está estancada y que sus mejores años han quedado en el olvido. Se pregunta si alguien podría siquiera llegar a pensar que su vida es hermosa. Al terminar el trabajo, una amiga de Jaesu le pregunta por qué los clientes la llaman señora, diciendo que no le cabe en la cabeza, pues es demasiado joven para que le digan así y que resulta un fastidio. Jaesu responde con calma que ni modo, que al fin de cuentas es una mujer casada. Su amiga insiste y le dice que al menos debería enojarse un poquito. De pronto, su amiga la toma del rostro, la mira de frente y le asegura que no conoce a ninguna otra treintañera tan guapa como ella. Añade que, aunque siempre anda con la misma ropa y sin maquillaje, sigue siendo un bombón. Jaesu, algo apenada, responde que no va a conseguir nada halagándola. Su amiga ríe y aclara que no lo hace esperando algo a cambio, que simplemente le pone muy contenta tener una colega tan atractiva como ella, y que nada más quería expresarlo. Finalmente, concluye que ya es hora de irse a casa. Más tarde, mientras Jaesu sube unas escaleras, piensa que, a pesar de los piropos que recibió, no pudo evitar notar que la sonrisa de oreja a oreja de su amiga y su corazón inocente poseían una hermosura que ni el rostro más bello podría equiparar. Reconoce que ese resplandor propio de la juventud era algo de lo que una mujer como ella carecía por completo, y, aunque le pese admitirlo, cierta parte de sí envidiaba esa belleza. Minutos después, su esposo le reclama si tanto le cuesta ponerse aunque sea una pizca de maquillaje, recordándole que la mayoría de las mujeres al menos se esmeran en verse bonitas cuando sus esposos llegan del trabajo. Jaesu permanece pensativa, y luego de sentarse comenta que con suerte les alcanza para pagar el alquiler. Su esposo, con un tono molesto, insiste en que hasta las chicas que trabajan a medio tiempo a cambio de una miseria se las arreglan para comprarse maquillaje, y que ella debería dejarse de excusas, pues es descuidada con su apariencia y lo sabe. Jaesu, en silencio, piensa que duda mucho que él esté al tanto de lo caros que son los cosméticos hoy en día, y que resulta curioso escucharlo de su boca, ya que jamás gastaría ni un solo centavo en ella. Entonces él añade que le da vergüenza verla andar con esas pintas por la calle. Jaesu reflexiona en su interior si acaso el amor también tiene fecha de vencimiento. Compara su relación con el semisótano húmedo y vetusto en el que viven, pensando que el romance y la chispa que alguna vez compartieron se desvanecieron más rápido que el propio amor.
Se pregunta si todo se marchitó con el tiempo o si fue culpa de las interminables jornadas en las que trabajaba día y noche para saldar sus deudas. Su esposo, sin interés, concluye que ya le quitó el apetito. Jaesu vuelve a pensar que tal vez él sea el responsable de que su belleza se haya esfumado, o quizás sea culpa suya por haberlo amado. Más adelante, en otra parte, una chica se sorprende al enumerar todo lo que hace Jaesu. Le dice que trabaja en la florería por las mañanas, en un local de parrilladas de lunes a viernes por las tardes, y como recepcionista en un motel los fines de semana. Con tono incrédulo le pregunta qué es todo eso, si acaso tiene una máquina del tiempo escondida en su casa, porque ningún ser humano podría con tantas cosas a la vez. Añade que no entiende cómo logra arreglársela. Jaesu, sin perder la compostura, le responde que en lugar de hacer tantas preguntas se ponga mejor el delantal, porque ya es hora de abrir la tienda. La chica resopla y le dice que incluso ahora solo está pensando en trabajar, preguntándole en serio si el trabajo es lo único que ocupa su cabeza. Jaesu piensa que desde que cumplió la mayoría de edad se ha dedicado exclusivamente a trabajar, a excepción de aquella vez que tuvo que ir a urgencias a los 24 por haberse contagiado de gripe. Durante los primeros años de su matrimonio se empeñó en formar una familia sin la ayuda de sus padres y luego, recuerda que su esposo le dijo que lo sentía, que solo quería darle una buena vida, pero que había metido la pata. Ella le pregunta cuánto dinero había pedido prestado a su nombre, y él la abraza mientras le pregunta si eso significa que la perdona. Saliendo de sus pensamientos, Jaesu menciona que lo de la deuda no le causó tristeza ni angustia, sino que más bien la dejó en blanco. Supuso que algún día podría pagarla si se esforzaba lo suficiente, pero a veces, sin previo aviso, un intenso arrebato emocional la asaltaba, hasta el punto de que le daban ganas de llorar. A diferencia de la deuda que los ataba, el amor que él le profesaba ya había perdido su vigencia. En ese momento llega un chico a la florería, y la amiga de Jaesu le susurra que es el chico de las rosas. Jaesu pregunta quién, y su amiga le explica que es un guapetón que viene a comprar rosas todos los días y que lo llaman así porque no saben su nombre. Cambiando de posición, la amiga le pregunta si le importa que ella lo atienda, y Jaesu responde que claro. Su amiga le dice entonces que ella es la mejor. Jaesu piensa que qué lindo es ser joven. La chica se dirige al chico preguntándole qué flores desea, pero él mira hacia otro lado. Luego vuelve a ver a la chica que está contenta, pero él solo dirige la mirada a Jaesu. Coloca algo sobre la mesa y Jaesu lo observa, mientras él le dice que está listo para pedir. Ella pregunta disculpe, y el chico repite si podría atenderlo. Jaesu recuerda lo que le dijo su amiga, que es el chico de las rosas, un guapetón que viene a comprar rosas todos los días. Observa a su amiga que parece un poco triste y piensa que no está muy de acuerdo con esa descripción. A su parecer, él es solo un tipo raro y ya. Luego le pregunta al chico si desea un ramo de rosas. Él sonríe y responde que así es, y que se alegra de que lo recordara. Mientras corta las flores, Jaesu piensa que hay quienes siempre están en el centro de las miradas, al igual que los protagonistas de una novela o de una película, mientras que otros permanecen en las sombras, como meros espectadores por los que nadie se preocupa. Entonces dirige la vista hacia el chico y reflexiona que no hace falta aclarar que el chico de las rosas pertenece al primer grupo. A diferencia de ella, que toda su vida ha sido una don nadie, quizá por eso su presencia le llamó tanto la atención, justo en un momento en el que no podía permitirse pensar en nada más que en el trabajo y en su esposo. Minutos después, la amiga de Jaesu le comenta sorprendida que se percató de cómo el chico le pidió que lo atendiera a ella, pese a que fue la primera en hablarle, ignorándola por completo. Está convencida de que Jaesu es la razón por la cual frecuenta la florería, pues solo aparece cuando ella está de turno y jamás ha dirigido la palabra ni a la dueña ni a las demás. Jaesu, algo desconcertada, responde que nunca antes lo había visto, lo que deja a su amiga aún más sorprendida. Ella le explica que lleva varios meses comprando rosas a diario y no entiende cómo no lo había notado, sobre todo siendo tan guapo. Jaesu piensa entonces que, en efecto, todos los días alguien le ha pedido el mismo ramo cada mañana. Su amiga le recuerda que, considerando todos los trabajos que tiene, es imposible que recuerde a cada uno de los clientes que atiende. Sin embargo, añade que resulta difícil olvidar a un Adonis como ese y que incluso ella todavía recuerda al guapo que vio en el metro hace 10 años. Termina diciendo que es obvio que él gusta de Jaesu. Ella niega con la cabeza y le pide que no diga tonterías, instándola a volver al trabajo. Su amiga insiste en que no lo son, porque el chico no le quitó los ojos de encima durante todo el tiempo que estuvo allí. Jaesu responde que debe tener unos 10 años menos que ella, que prácticamente es un niño, y se pregunta por qué alguien así se fijaría en una señora de su edad. Su amiga, sin embargo, la contradice con firmeza, diciéndole que hoy en día muchos jóvenes salen con mujeres mayores y que perfectamente podría estar interesado en ella, porque es preciosa. Jaesu le responde a su amiga que quizá en otra vida,
y ella enseguida insiste preguntándole si acaso nunca se lo habían dicho. Jaesu, en silencio, recuerda que su colega de la parrillada le había dicho que era bonita, aunque aquello la hizo sentir vergüenza porque sabía muy bien que solo lo dijo para animarla, pese a ser, en sus propias palabras, una flor vieja y marchita. De cierta forma, pensaba que era irónico que la única persona que la hubiera halagado fuera una chica del trabajo y no el hombre con el que se había casado. Su amiga le pide que no sea así y que al menos le dé una oportunidad al chico de las rosas, asegurando que harían una linda pareja. Jaesu, con firmeza, le recuerda que ya está en una relación. Su amiga se sorprende y le pregunta si es en serio, a lo que ella responde que sí. La amiga admite que no tenía ni idea, que no entiende por qué nunca se lo había contado y confiesa que realmente no se lo esperaba, aunque añade que, pensándolo bien, tenía sentido, pues siempre supuso que Jaesu era popular con los hombres. Finalmente, con curiosidad, le pregunta cómo es él. Jaesu ya en su casa vio cómo su esposo llegaba a casa, exclamando que estaba hecho polvo y preguntando si había té. Ella le respondió que sí, de cebada, aunque aún seguía caliente. Él le indicó que le colocara unos cubos de hielo mientras él se duchaba. Jaesu recogió la ropa que había dejado tirada. Minutos después, se encontraba acostada en la cama mientras su esposo salía del baño. Al acostarse junto a ella, intentó hacer ruido para captar su atención, pero Jaesu no reaccionó ni dijo nada. Él pensó para sí mismo que se preguntaba cómo hacía Jaesu para mantener semejante figura, considerando que no seguía ninguna dieta ni se ejercitaba. Ni siquiera la veinteañera con la que salía su compañero de la oficina tenía curvas como las suyas. Lo cierto era que Jaesu tenía un cuerpo espectacular, solo que se vestía de manera conservadora, como una anciana. Miró sus pechos, demasiado grandes para que le cupieran en la mano, y se dio cuenta de que se estaba excitando. Llevaban un montón de tiempo sin intimar, pero se preguntaba por qué ella no reaccionaba. Luego le preguntó si estaba dormida. Jaesu abrió los ojos y le dijo que no. Él notó que estaba rígida como un tronco y le reprochó que nunca se mostrara tierna o alegre con él. Ahora, encima, se quedaba de brazos cruzados mientras él intentaba tocarla. Jaesu le explicó que estaba cansada, a lo que su esposo respondió que no era la única que trabajaba en la casa y que no debía hacerse la sufrida solo por tener un par de empleos a medio tiempo. Finalmente se dio por vencido y se giró dándole la espalda, mientras Jaesu cerraba los ojos intentando dormir, ignorando su frustración. El día de Jaesu comienza exactamente a las 6 de la mañana. De lunes a viernes debe estar en la florería a las 8. Pero se despierta 2 horas antes para prepararle el desayuno a su esposo. Como es de esperar, intenta ser lo más silenciosa posible para no interrumpir su sueño. Debido a que a Mincheol no le gusta la comida recalentada y debe comer estofado sí o sí en el desayuno, Jaesu no tiene más remedio que preparárselo cada mañana, y, a pesar de encargarse del desayuno casi todos los días, suele salir de casa con el estómago vacío para poder llegar al trabajo a tiempo. Al llegar al establecimiento, alguien le da los buenos días y ella responde con un buenos días. Mientras se pone su delantal, piensa que está bien, que puede esperar hasta el almuerzo para comer. Al entrar un cliente, lo saludan y Jaesu le pregunta si busca alguna flor en especial. El chico responde que sí. En ese instante, ella lo reconoce y piensa que es él, el chico de las rosas. Le pregunta si desea un ramo, y él confirma. Jaesu continúa, asegurándose, 10 rosas, como de costumbre, y el chico responde afirmativamente, pidiendo que así sea. Jaesu piensa que su voz es tan cautivadora como su aspecto, habla con un tono grave y pausado, además de ser muy cortés. Reflexiona que no le molestaría escucharlo un rato más. Mientras tanto, él le entrega su boleta y le pregunta si podría tomar asiento mientras esperan, ya que aún tienen varios pedidos por realizar. En ese momento, su estómago ruge, y ella se da cuenta de que el chico lo notó al tomar su boleto. Jaesu se sonroja y piensa que habrá oído eso, que sonó súper fuerte y que qué vergüenza. Vemos que el chico pide un café y un sándwich, y Jaesu sigue pensando que duda mucho que él se haya percatado del ruido de su barriga. Minutos después, su amiga Ayane, que trabaja con ella, comenta que el chico de las rosas está allí y que la persona a su lado debe ser un amigo o algo por el estilo. Se sorprende por su porte y dice que hasta camina como un modelo de pasarela, seguramente mide más de 1,80 metros, y añade que a quienes quiera que sean sus padres les da las gracias por sus genes de primera. Jaesu termina de preparar el pedido y lo entrega. Mientras el chico sale de la florería, ella nota que ha dejado un sándwich. Rápidamente lo alcanza y le dice que lo olvidó. Él le responde que es un regalo para ella. Jaesu, sorprendida, le pregunta cómo dice. Él se prepara para irse nuevamente, pero ella lo detiene agarrándolo por la chaqueta y dice que no puede aceptarlo. Él le pregunta por qué no, y de repente parece entender. Saca su café y se lo da mientras le dice que apenas le dio un sorbo, que no se preocupe,
que no está envenenado y que puede quedárselo. En ese momento, Ayane le dice a Jaesu que lo había visto, que ya le había dicho que le gustaba, porque ¿por qué otra razón le daría un sándwich? Incluso añade que encima también le regaló un café y asegura que no cabe duda de que lo flechó. Jaesu, en silencio, piensa que acaso lo que él sintió fue lástima por ella. En su propio reflejo podía ver a una mujer pálida y afligida, con un cuerpo repleto de parches para el dolor que se asemejaba al de una muñeca rota envuelta en cinta adhesiva. Tiene la impresión de que aquel gesto no fue más que un acto de caridad. Después de todo, si ella escuchara que a alguien le sonaban las tripas, también le ofrecería algo de comer. Sin embargo, se pregunta si en realidad aquello fue una forma de expresar su interés en ella. De ser así, tendría que ser clara y marcar límites. Reconoce que se está relajando demasiado en el trabajo y que esta situación lo prueba. Ya estaba fantaseando con cosas que jamás iban a suceder. Ayane interrumpe sus pensamientos y le pregunta qué hará ahora. Jaesu le responde que con respecto a qué, y su amiga le aclara que se refiere a lo que había mencionado antes sobre tener novio, si piensa rechazar al chico de las rosas o si acaso planea dejar a su novio para quedarse con él. Jaesu, con la mirada caída, le dice a Ayane que no es su novio sino su esposo. Ayane se sorprende y le responde que a eso se refería cuando dijo que ya estaba en una relación, disculpándose porque no lo sabía. En ese instante, Jaesu piensa con amargura que debería dejar de decirle a todo el mundo que están casados. Recuerda que, por si lo hubiera olvidado, ya se habían divorciado hace tiempo a causa de la deuda, y que por eso no quería que nadie anduviera ventilando sus asuntos. Los demás no tenían por qué enterarse de que seguían viviendo juntos pese a estar divorciados. Aquello era, para ella, profundamente humillante. Ya saliendo de sus pensamientos, Jaesu le responde con voz firme que sí, que es una mujer casada, y que por lo tanto preferiría dejar de hablar del tema. Ayane la mira y asiente, disculpándose de inmediato con un claro, lo siento. Ya en otra parte vemos a Mincheol y alguien lo llama por su nombre, resulta ser una chica que le lleva un café. Mincheol observa la nota escrita en el vaso que dice que tengas un buen día y sonríe mientras piensa que es un gesto muy tierno. Más adelante lo vemos reunido con el grupo del trabajo, donde algunos compañeros comentan que Ari es una de las más guapas de la empresa, que apenas tiene 25 años y que las jovencitas son lo mejor porque a esa edad aún tienen todo firme y en su lugar. Mincheol, en silencio, piensa que sus compañeros son unos desfachatados, aunque reconoce que las mujeres jóvenes tienen su encanto. Uno de los hombres dice que se nota a leguas que Ari está loca por Mincheol, que cuando le preguntaron si estaba buscando novio se puso muy tensa, pero es evidente que a él lo mira con otros ojos. Otro añade que eso es porque Mincheol tiene muy buena facha y que, con 33 años y sin pareja, está en la edad ideal para conquistar a un partidazo como ella. En ese momento vemos a Ari con una compañera, quien se ríe, y Ari le pide que no lo haga. Mientras tanto, Mincheol responde a sus contactos que sí, está soltero, y ellos lo animan a darle una oportunidad porque es muy atractiva. Mincheol termina diciendo que puede que les haga caso. Ya en otra parte, vemos a Jaesu y Mincheol en su casa. Jaesu le pregunta cómo le fue en el trabajo, a lo que Mincheol responde con tono cortante que creía que a ella no le interesaba en lo más mínimo. Añade que, al fin, recordó que él se está partiendo el lomo por ella, que es una lata y que no hay mucho más que comentar al respecto, reprochándole además que siempre insista en fastidiarlo justo cuando intenta descansar. Jaesu, algo apenada, le dice que su intención no era molestarlo, y que una vez que empiece a recibir su paga podrán saldar la deuda más rápidamente y entonces volverán a casarse. Mincheol le responde con indiferencia que sí, que se casarán en cuanto zanje ese tema, y recalca que tiene más que presente que ella no es capaz de hacer nada sin él, pero también le advierte que no insista, o le darán ganas de agarrar sus cosas y largarse de ese sucucho. Luego, Mincheol cambia de tema y le dice que necesita dinero. Jaesu se sorprende y le pregunta para qué. Él le responde que le gustaría comprarse un perfume. Jaesu, desconcertada, le pregunta desde cuándo usa perfume, y Mincheol le explica que todos sus colegas se arreglan para ir a la oficina, que incluso los cincuentones van perfumados, y que no puede ser el único que huela a moho. Jaesu le pregunta cuánto necesita y Mincheol responde que con 200,000 wons estaría bien. Ella, dudosa, le dice que quizá es demasiado, pero Mincheol insiste en que tiene que ser de buena marca, que al fin y al cabo es un hombre adulto, no un mocoso. Finalmente, molesto, añade que mejor lo olvide y que se quede con su dinero. Ya en la mañana, Jaesu reflexiona sobre la situación. Piensa que el nuevo trabajo de Mincheol supuso un gran gasto y que no había imaginado que un traje y un par de zapatos formales podían ser tan costosos. Recuerda el dicho de que, cuando recién ingresas al mundo laboral, gastas más dinero del que te pagan. Por más que ahorre, sigue siendo complicado llegar a fin de mes,
lo que significa que tendrá que trabajar más horas. Dado que en las tardes de los fines de semana atiende la recepción de un motel, ha decidido tomar también los turnos de noche en el minimercado de la esquina. Se dice a sí misma que todo estará bien, que solo tendrá que acortar un poco sus horas de sueño. Además, recuerda que Min Cheol le pidió 200.000 wons, y que ese dinero era para el perfume. Antes de salir, le deja una nota junto al dinero destinado a la compra y piensa que aprovecha cada una de las 24 horas del día organizándose de manera escrupulosa para trabajar lo máximo posible. Está convencida de que, cuanto más se esmere, más cerca estarán de volver a ser una familia feliz. En otra parte, la escena cambia. Alguien pregunta qué están celebrando, dirigiéndose a Taea. Le comenta que ya ni recuerda la última vez que lo invitó a comer y que además lo ha llevado a una parrillada, un lugar ruidoso y abarrotado que, en teoría, a Taea no le gusta. Aunque aclara que no se está quejando, porque comida gratis siempre es bienvenida, le pregunta a quién quiere que invite. Entonces descubrimos que se trata del chico de las flores, a quien llamaremos Mateo. Él responde con calma que invite a sus amigas. Su amigo le dice invito a cualquiera, y Mateo responde que sí. El amigo sonríe y comenta que conoce a un centenar de chicas que harían fila con tal de compartir una mesa con él. Mientras tanto, piensa que algo extraño ocurre, pues siempre creyó que Mateo era de los que solo comían en restaurantes finos, y ahora lo ve entusiasmado con una simple parrillada. Poco después añade que ya hay 2 chicas que aceptaron y pregunta si irán ahora mismo. Mateo, sin dudar, responde que claro. El amigo lo observa y se pregunta si su repentina prisa tendrá alguna relación con el buen ánimo que ha mostrado últimamente. La escena cambia a un establecimiento de comida y bebidas donde trabaja Jaesu. Algunos hombres conversan animadamente y uno de ellos afirma que los hombres son bastante sencillos. Mientras tengan una esposa lista y amorosa, saldrán a ganarse el pan y darán todo por su familia. Al escucharlo, Jaesu no puede evitar recordar las palabras de Min Cheol, cuando le reprochó que nunca se mostraba tierna ni alegre con él y que, encima, se quedaba de brazos cruzados mientras él la tocaba. Sus pensamientos se ensombrecen y reconoce que hubo una época en la que Min Cheol también le expresaba su cariño. Sin embargo, teme que haya arruinado todo al no ser lo suficientemente lista ni amorosa, tal como acababan de mencionar aquellos hombres. De pronto, su jefe la interrumpe bruscamente, gritándole que atienda al grupo que acaba de llegar. Jaesu responde enseguida, diciendo que por supuesto, y se apresura hacia la entrada. Con una sonrisa educada, les da la bienvenida y pregunta cuántos serán para la mesa. Sin embargo, en cuanto levanta la vista y sus ojos se cruzan con los de Mateo, ambos quedan inmóviles, mirándose fijamente. Los chicos le agradecen a Mateo por invitarlos a comer, mientras Jaesu los observa. Una de las chicas le dice que quieren una mesa para 4. Jaesu responde que claro, y los guía hasta su mesa. Mientras los deja acomodarse, recuerda lo que le dijo a Yane, que veía claramente que Mateo estaba coqueteando con ella, que si no fuera así, ¿para qué compraría un ramo todos los días? Solo venía para verla a ella. Fuera de esos recuerdos, Jaesu reflexiona que no se le había pasado por la cabeza que Mateo realmente estuviese interesado en ella, ni tampoco deseaba que ese fuera el caso. Aún así, se siente incapaz de mirar en su dirección debido al pudor que le produce haberse dejado influenciar por las locuras que decía su compañera. Una de las chicas le dice a Mateo que si no va a comer, y él le responde que no se preocupe por él y que se sirva. Ella contesta que eso iba a hacer. Jaesu piensa que esa chica debe ser su novia, se ven muy bien juntos, y apuesta a que las rosas eran para ella. Se da cuenta de que, después de pasar tanto tiempo entre gente joven en el trabajo, ha estado dejando volar demasiado su imaginación y debe volver a la realidad. En ese momento, la chica le pregunta a Mateo si acaso se le perdió algo, que mira tan fijamente. El amigo de Mateo le dice a la chica que da miedo y que deje su obsesión con Taea, que agradezca que al menos Mateo sabe su nombre, que no es asunto suyo a donde mire y que se enfoque en comer. Ana, como la llamaremos, interviene y le dice si mejor cierra la boca. Mateo responde sorprendido, preguntando qué acaba de decir, y la otra chica interviene diciendo que ya basta. El amigo de Mateo iba a decir algo más, pero Mateo le detiene, advirtiéndole que tenga cuidado con que se le achicharre la carne. Gon, el amigo, asiente y dice que ya se calla, que no tiene por qué ponerse serio. Ana, pensativa, le pregunta a Mateo si no le ha quitado los ojos de encima a esa señora y si sabe quién es. Mateo responde sorprendido que cómo se dio cuenta, y añade que sí, que la conoce. Ana piensa que no esperaba esa respuesta y se pregunta cómo es que Mateo conoce a esa mujer. Jaesu ya en su casa ve que se le rompió la ropa. Piensa que las puntadas se han soltado y se lamenta, recordando que compró ese suéter apenas hace un par de años. Decide que lo va a coser. Mientras tanto,
Mincheol sonríe mirando su celular y le pregunta si no vendrá a la cama. Jaesu responde que está ocupada, y él pregunta haciendo qué. De repente le arrebata la ropa que iba a arreglar y, sonriendo, le dice que es broma, que intenta hacerla sentir culpable por no comprarle ropa y que no se moleste en coser ese harapo, que mejor lo bote. Jaesu insiste en que puede arreglarlo, pero Mincheol le dice que se mire, a ningún hombre le atraería una mujer tan penosa como ella, con esos trapos deshilachados y sostenes que ya no dan más de tanto uso, que mal gusto. Las palabras de Mincheol hacen que Jaesu piense en lo ingenua que fue al dejarse llevar momentáneamente por esa fantasía. Le pide que se lo devuelva, mientras reflexiona que, por más que uno intente dejar atrás los episodios bochornosos, estos siempre encuentran la manera de resurgir. Mincheol le pregunta si se va a poner a lloriquear, y luego la abraza. Le dice que, aunque sea tan tierna y romántica como un cactus, sigue a su lado, porque ¿quién más estaría dispuesto a tolerarla? Jaesu piensa que es cierto, llevan una vida desafortunada y mundana en ese diminuto apartamento que no resiste el frío invernal. Sin embargo, a pesar de las circunstancias que los aquejan, Mincheol es lo único que la motiva a seguir adelante. A la mañana siguiente, mientras Jaesu prepara el desayuno, las noticias anuncian que se prevén precipitaciones por la tarde y que es probable que persistan durante la noche. Mientras busca algo, piensa que, dado que va a llover toda la noche, será mejor que lleve un paraguas. Observa que uno está en mal estado y no recuerda cuál, pero el otro se abre sin problemas, revisa el que está malo y dice que, bueno, al menos sigue de una pieza. Todavía aguanta un poco más antes de jubilarlo, y decide dejar que Mincheol se lleve el que está en mejor estado. En otra parte, Ari escucha que alguien le pregunta si va a la cocina, y ella responde que sí, que preparará café para todo el equipo. Al entrar, se encuentra con Mincheol en el lugar, quien la observa mientras ella busca algo. Ari se percata de que se les acabó el café instantáneo y que la caja nueva debe estar por allí, pero de pronto grita y se aferra a Mincheol. Él pregunta qué sucede y ella responde que hay un insecto. Mincheol se sorprende, pero le pregunta si realmente le dan miedo, y Ari confiesa que sí, muchísimo, y que cuando ve uno se paraliza. Mincheol piensa que ese lado de ella también es adorable y le dice que localizará al insecto y lo atrapará. Mientras Ari busca comenta que es extraño, que no encuentra el insecto y jura haberlo visto en ese lugar, y Mincheol reflexiona que no está acostumbrado a este tipo de reacciones, pero que le resulta placentero. Jaesu no se habría ni inmutado, piensa, quizá este empleo tenga sus ventajas. En otra parte, Ayane comenta que le extraña que todavía no haya llegado Jaesu. Jaesu le pregunta de quién habla y Ayane le responde que del chico de las rosas, preguntándose cómo sobrevivirá a la jornada laboral sin ver ese rostro tallado por los dioses. Al ver a Mateo, Ayane señala que ahí está. Jaesu piensa que no está lista para encararlo y le dice a Ayane que se lo deja a ella, que ella irá a ordenar las demás flores, lo que sorprende a Ayane. Cuando Mateo llega, nota que Jaesu se aleja de donde estaba, y él la observa fijamente. Frente al mostrador, Ayane le dice buenas y le pregunta en qué puede ayudarlo, si quiere lo de siempre. Mateo responde que sí, por favor. Ayane piensa que ni siquiera le dirige la mirada, así que se prepara para hacer su pedido. A la hora de salir, estaba lloviendo a cántaros y Jaesu pensó que, por suerte, no tuvo que interactuar con Mateo. Aunque sabía que tampoco estaba bien evitarlo, se prometió que mañana le hablaría con total normalidad, la vergüenza se le pasaría en unos días. Cambiando de tema, la lluvia era intensa y esperaba que Mincheol no se hubiera olvidado de llevar su paraguas. Al abrir el suyo, este se destrozó en pedazos. Pensó que en la mañana se abría de lo más bien. El minimercado no estaba tan lejos, pero si iba así nada más, llegaría empapada de pies a cabeza. Además, habían anunciado que llovería toda la noche, así que no tenía sentido esperar a que parara. La pobreza empujaba a los extremos, aunque solo era un paraguas, se había convencido de que podía sacarle el máximo provecho y, como consecuencia, ocurría esto. Reflexionó que llamar a Mincheol no servía, se enfadaría y el nuevo trabajo lo tenía agotado, así que no le quedaba más opción que esperar. En ese momento, Mateo la cubrió con su sombrilla mientras Jaesu lo miraba sorprendida. Él le preguntó dónde vivía y ella respondió que gracias, pero que no hacía falta que se molestara, que vivía lejos y que debería irse a su casa. Mateo solo la miró y le dijo que compartieran el paraguas.